te bendiga. Este es tu programa Estación del Cielo y estamos en la sección matutina profundizando las Escrituras. Y hoy vamos a hablar acerca de un personaje muy conocido por nosotros, el apóstol Pedro, la cabeza de la iglesia. Vamos a orar para que Dios tome el control de esta enseñanza, hable a tu vida y también hable a la mía. Padre, en esta hora eres bienvenido a este lugar, Señor. Te pido que abra nuestro entendimiento, Señor, y nuestro corazón para que podamos entender tu palabra. Te pido, Dios, que tú ordenes los pensamientos, que abra el corazón de la gente para que reciba esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer en Hechos capítulo 2, verso 14. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregaron por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, y sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros tuvimos testigos. Somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les respondió: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y él con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron a aquel día como 3,000 hombres, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Este es el primer discurso del apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro? Te lo voy a resumir porque hay muchas citas y los 4 evangelios hablan acerca de Pedro, y también las cartas de Pedro hablan de su personalidad. O sea,
al escribir, tú puedes más o menos discernir el tipo de pensamiento que tenía Pedro. El libro de los Hechos también, que relata los hechos de los apóstoles, te puede mostrar quién era el apóstol Pedro. Entonces, este era un hombre que primeramente no tenía una profesión, sino que tenía un oficio. ¿Cuál era su oficio? Él era pescador. Entonces Jesús lo llamó y le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Este hombre no era un hombre letrado, no era un hombre de mucho conocimiento y en cierta forma era un hombre también temeroso de Dios, pero también un hombre miedoso. Porque cuando crucificaron a Jesús, el apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces. Era necesario que esto pasara, pero eso llevó a Pedro a vencer el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque después que el gallo cantó, él se arrepintió de haber negado al maestro. Entonces, vemos a este hombre que no es muy letrado, un hombre que no tiene la suficiente capacidad, conoce las escrituras, pero era un hombre de condición humilde, un hombre que no tenía la educación y la formación que tenía un sumo sacerdote o un sacerdote común. Sin embargo, el Señor lo hizo cabeza de la iglesia y le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te entregaré la llave del Hades y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Entonces, Pedro era la cabeza de los 12 apóstoles y también era la cabecilla de todas las iglesias. El apóstol Pablo era un hombre con muchísimo más capacidad a nivel doctrinal que el apóstol Pedro. Pero Pedro estuvo todo el tiempo al lado de Jesús desde que él inició su ministerio. Estuvo en el monte de la transfiguración, igual que Juan y Jacobo. Estuvo allí con el Señor. Le siguió cuando se lo llevaron al patio y lo encarcelaron. Estuvo ahí en la pesca milagrosa y en cada evento que hizo Jesús, ahí estuvo él. Fue quien se atrevió a decirle a Jesús, llévame, si tú eres Jesús, quiero que me hagas caminar sobre el mar. Él lo hizo porque él sabía el poder que Jesús tenía, sabía que Jesús tenía la capacidad de hacer cualquier cosa. Pedro, supongo, era uno de los apóstoles que tenía más fe en ese entonces, pero también fue la persona que Dios eligió para que fuera cabeza de la iglesia. Entonces, vemos este hombre que lleno del Espíritu Santo, un hombre de habla sencilla, lleno del poder de Dios, emite un mensaje convincente a la persona, porque cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue movido a otro hombre. Tú también puedes ser movido a otra persona cuando seas lleno del Espíritu Santo, cuando te dediques a esperar la promesa y a prepararte para la promesa. La Biblia dice que después que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles se dirigieron al aposento alto, donde tuvieron la última cena con Jesús, a esperar la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ellos esperaron la promesa, entendieron que sin el Espíritu Santo no iban a poder llevar a cabo la misión que tenían. Pedro lo sabía. Pedro dio su primer discurso cuando fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. No importa tu capacidad profesional. Hay personas que no saben leer, que no saben escribir, pero necesitan estar llenos del Espíritu Santo. Solamente con estar lleno del Espíritu Santo ya tú puedes emitir un mensaje convincente a las personas para que puedas ver la mano de Dios obrar. Mira, dice que con este discurso de Pedro se convirtieron 3,000 personas. 3,000 hombres aceptaron la doctrina de Jesús. Y Pedro no era un hombre que fue criado a los pies de un sumo sacerdote, de un fariseo. No, no era un doctor de la ley, era un Galileo común y sencillo, con una profesión sencilla. Más que una profesión, era un oficio, lo de Pedro. Sin embargo, solo necesitaba seguir a Jesús,
ser instruido por él y ser lleno del Espíritu Santo. Como vemos, ¿cuál fue el proceso de Pedro? Primero, su conversión. Se humilló y reconoció que no era una persona apta delante de Dios por sus pecados. Después, Jesús le dijo, sígueme, y él obedeció a ese llamado. Duró todo el tiempo que Jesús estuvo aquí en proceso de preparación para ejercer su ministerio. Entonces vemos que el apóstol Pedro o Simón, también al igual que Pablo se le fue cambiado el nombre. Él se llamaba Simón y después se le llamó Pedro. Él pasó un proceso a los pies del maestro para que supiera cómo él lo hacía. ¿Qué él hacía? Mira, si Jesús iba al monte a orar, se lo llevaba. Si Jesús se iba a cualquier ciudad, allá iba Pedro. Todo lo que Pedro hacía era estar a los pies del maestro. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es estar a los pies del Señor aprendiendo. Lo primero es aprender. Jesús lo eligió y los capacitó para su misión. Tú no entras a un trabajo a trabajar así. Lo primero que te dan cuando tú entras, aunque tú tengas todos los títulos del mundo, es un entrenamiento. Un entrenamiento y un proceso de 3 meses, un proceso de prueba de 3 meses para ver cómo usted va a manejar el cargo que se le está dando. Entonces, el evangelio y el ministerio es lo mismo. El Señor te da el llamado, tú te dice, mira, tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser un profeta, un pastor, un apóstol, cualquiera. Cualquier misión, pequeña o grande, cualquier misión. Entonces, él te lo da, pero ahora viene el proceso de aprendizaje, de entrenamiento. ¿Qué tú debes de hacer si tú eres un evangelista? Comenzar a ver, a aprender de los evangelistas, comprar libros de evangelistas, ver historias de evangelistas. ¿Qué hacían los evangelistas de aquellos tiempos que lograban ese éxito, que eran llenos del poder de Dios y que tenían tanta autoridad y se convertían tantas personas? Entonces, mira, los evangelistas más poderosos para tú aprender, los más poderosos que yo conozco, son los apóstoles. Tú quieres aprender de evangelismo, tienes que dedicarte a leer las historias de los apóstoles. Tú quieres aprender a ser un profeta, tienes que meterte a leer los profetas que habían en la Biblia, cómo era su vida, qué tipo de profeta eran, cómo profetizaban, cuáles eran los procesos que ellos tenían que pasar para ser un profeta. Porque la gente está muy equivocada con los ministerios. Es muy fácil yo decir, yo soy un evangelista, yo soy un profeta, pero eso tiene que ser probado. Pero antes de ser probado, tiene que ser procesado. Pero no lo procese con un micrófono en la mano. Ese no es el proceso. El proceso real ministerial es cuando a ti te toca estar a los pies, debajo, de segundo atrás, en lo invisible, en los bliches, como decimos aquí, mirando, observando, aprendiendo, captando y buscando la presencia de Dios. Porque Samuel ministraba en el templo a vista de Elí, pero él dormía en el tabernáculo donde estaba el arca. Ese era el lugar donde dormía. Ese era su lugar favorito. Él no era un profeta aún todavía. Él ministraba, pero él, mientras estuvo en su etapa de invisibilidad, estuvo siempre en la presencia. El mejor evangelista es el Espíritu Santo. El mejor profeta es el Espíritu Santo. Nadie, absolutamente nadie te puede instruir mejor que el Espíritu Santo. Si tú quieres convertirte en un evangelista de Dios de verdad y tener mucho éxito, tienes que ponerte a la disposición del Espíritu Santo para que Él te convierta en un gran evangelista. Porque Él te va a enseñar todo lo que tú necesitas aprender y todo lo que tú necesitas saber. Y el apóstol Pedro conocía que debía de esperar la promesa del Espíritu Santo. Porque oye lo que dice aquí. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos entonces?
Si la cosa no es como nosotros la hemos pensado hasta ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Debe bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. Deben de bautizarse para que reciban el don del Espíritu Santo. Entonces, dijo Pedro, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A todo aquel que Dios llamó puede recibir la promesa del Espíritu Santo. Entonces, tú tienes que saber que debes de alinearte como lo hicieron los apóstoles. Pedro tenía una relación con Dios. Lo primero que Pedro hizo en la ascensión de Jesús fue moverse al aposento alto, donde pasó su última noche con el Maestro. Y de allí se quedó hasta llegar el momento de la promesa. Amén. Santo es el Señor. Quiero leerle este versículo. Y todo me ve, vosotros sois. Santo es el que vive. Entonces vemos que Pedro hizo su primer milagro. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a orar a la hora novena, a las 3 de la tarde. Y era traído un hombre. Mira, ese es otro detallito que quiero darte. Cuando Dios comience a usarte, tú no puedes cambiar tus horarios de oración. ¿A qué me refiero? Que hay gente que creen que ya no necesitan orar, que ya no necesitan buscar a Dios como lo buscaban al principio, porque como ya obtuvieron lo que quisieron, ya no pueden buscar más a Dios. Entonces, mira, aunque seas lleno del Espíritu Santo, aunque Dios te esté usando con denuedo, tú no puedes dejar de orar. Porque que se supone que tú no oras por conveniencia. Se supone que tú estás orando porque tú tienes una relación con Dios. Cuando tú oras por conveniencia, ay, las cosas no te van a funcionar. Al final van a salir muy mal. Entonces, los apóstoles, el apóstol Pedro, aunque dio su primer discurso lleno del Espíritu Santo, aunque se convirtieron 3,000 hombres, aunque hicieron milagros y prodigios, oye lo que dice, subían junto al tiempo a la hora novena. Todo el tiempo ellos tenían la hora de oración. Eso no se cambiaba. Eso no se cambió. Eso no se cambió. Santo eres Jesús. Grande es el Señor. Y no solamente eso hizo Pedro, también comenzó a padecer por causa del Evangelio de Cristo. No solamente viene la llenura, no solamente viene, a verlo aquí el versículo. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La gracia y el don que tú proyectas y la forma en la que tú hablas la palabra y el denuedo con el que tú hablas la palabra de Cristo. La gracia que se demuestra y la presencia de Dios que se siente cuando tú hablas y la paz que es transmitida a la gente cuando tú hablas, se refleja que tú estuviste con Jesús. O sea, la gente lo siente, tú no tienes que demostrárselo. El poder de Dios se siente solo. Tú no tienes que demostrarlo.
Entonces, esta gente se dieron cuenta que esta gente no eran gente de letra, era gente del vulgo, del bajo mundo, como decimos aquí en Santiago, del bajo mundo eran ellos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos dijeron, bueno, esta gente verdaderamente estaban con Jesús, porque hablan igualito como ellos hablan, como él hablaba. Caminan y hablan con la misma autoridad que tenía Jesús. Entonces es demostrable, el poder de Dios es demostrable automáticamente sin forzar. Tú no tienes que forzar nada, el poder de Dios automáticamente se demuestra. Entonces, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos creyeron que cuando Jesús murió y resucitó, y que ellos quisieron ocultar la verdad de la resurrección de Jesús, creyeron que ahí había terminado todo. Lo que ellos no sabían, que había un Pedro que había sido procesado, que había sido preparado y que el poder de Dios no tenía límite, que ese hombre fue lleno del Espíritu Santo. Y no solamente fue lleno, sino que empezó a hablar y empezó a manifestar. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, se te va el temor, se te va el miedo. Tú comienzas a hablar con denuedo, con autoridad la palabra de Dios, sin temor a lo que acontezca. ¿Por qué? Porque está lleno del poder de Dios, está lleno de la autoridad de Cristo. Entonces hoy, hermano, recibe al Espíritu Santo. Mire el ejemplo de este hombre. Un hombre del vulgo, un hombre sin letra, fue lleno del Espíritu Santo y empezó a ministrar con denuedo. Se convirtieron 3,000 hombres en su primer discurso. Y no solamente eso, se levantó un cojo, hizo su primer milagro. Entonces tú también puedes hacer tu primer milagro. Tú también puedes predicar. Si a eso fue que Dios te llamó, solo es cuestión de que te pongas a la disposición del Espíritu Santo. Si este mensaje ha llegado a tu vida, si ha tocado tu corazón y no eres cristiano y quieres recibir a Jesús, pues yo voy a hacer la oración de fe. Repite después de mí, Señor Jesús, en esta hora. Te pido perdón por mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Lávame con tu sangre y límpiame de toda mi maldad. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día, el que es y el que ha de venir. Amén. Yo felicito a las personas que hicieron esta oración. Te invito a que busques una iglesia donde congregarte. También que le dé like a este video, que comente, que lo comparte con alguien que tú entiendas que necesita escuchar esta palabra. Que te suscribas a nuestro canal y le dé a la campanita. Amén. Para que te llegue el próximo programa, el próximo video con una nueva enseñanza poderosa del Señor. Así que mi nombre es Cintia Tolentino, profeta y evangelista del Señor, y este ha sido tu programa Estación del Cielo, la sección más matutina. Nos vemos en el próximo video.